Bueno, el día de hoy les voy a hablar de un sermón basado de la fe. La fe de una mujer cananea, una mujer que no era del pueblo de Israel, que era del pueblo del Líbano, que es ahora actualmente. Pero esta mujer, a pesar de todo lo que ella sufría, padecía y todo, fue una mujer firme en su fe. Y por medio de esa fe Dios obró en ella y su petición que ella tenía, Dios se la concedió y fue como se desarrolló este sermón. Vamos a dar gracias primeramente. Padre Santo, en esta mañana, Señor, gracias, Padre, que nos has permitido, Padre, nuevamente estar aquí, Señor. Señor, te pido esta mañana, Padre, que tú seas, Señor, el que ponga estas palabras en mi boca, Señor. Que yo esté que aquí arriba, Padre, no quiere decir que yo voy a hablar. Quiero que tú seas, Señor, y cada palabra, Señor, que esta mañana yo diga, Señor, sea entendida, escuchada, Señor, en cada mente de los que estamos aquí presentes, Padre, para que pongamos en práctica nuestra fe, Señor. No nos rindamos, Señor. No caigamos en el error de rendirnos, Señor. Que sigamos con la fe. Que todo lo que hagamos, Señor, sea con fe en la luz que tú eres, Padre. Alcanzar esa luz de humildad, esa luz de amor, esa luz de espíritu y poder que tú tienes, Padre. Que el día de hoy en nosotros caiga todo esto, Padre. Toda bendición que sea derramada por medio de esta palabra, Señor. Toda sanidad que pidamos, Padre, sea derramada en abundancia, Señor, en nuestras vidas. Padre, gracias, Padre, porque nos permitiste, Padre, ver a los pastores nuevamente, Padre, este día. Cansados, Padre, sabemos el sacrificio que pasaron para allí venir, el trabajo que tuvieron, Padre, los muchachos también. Pero vemos que están alegres aquí, Padre, porque ellos tienen fe, Padre, en ti. Tienen fe en poner sus cansancios, Señor, en ti. Y tú en premio, Padre, les das esa tranquilidad, ese descanso en sus cuerpos, en sus mentes, Señor, que ellos necesitan. Y que ellos sienten esa tranquilidad, Padre. Lo podemos ver, Padre. Gracias porque tú les mostraste cosas, Padre, que ellos nunca valoraban tal vez, pero ahora ya las valoran, Padre. Sabemos que tú fuiste, Señor, porque tú siempre estás con nosotros, Señor, para enseñarnos nuevas cosas y valorar cosas, Padre, que a veces tenemos y no valoramos, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, en el sermón del día de hoy va a estar basado en el libro de Mateo, versículo 15, del 21 al 28. La región de Tiro y Sidón era una ciudad de la antigua Fenicia, que hoy actualmente es el Líbano, como les explicaba. En este lugar, o esta nación, ahí no se conocía de Jesús, de Dios, de sus maravillas. Ahí se hablaba de falsos dioses, falsas diosas y prácticas muy malas que en estos días todavía las vemos. Pero gracias y al poder y a la voz de Dios hubo una mujer que pudo cambiar su fe a pesar de las prácticas que ellos tenían en esos pueblos. Pero para eso Dios a esta mujer no le hizo el milagro como creemos nosotros, que a veces los milagros nos ocurren así rapidito, pero no es por nuestra petición, es porque Dios nos tiene piedad, Dios nos quiere, Dios nos ama. Y esta mujer pasó un proceso muy grande por el historial que ella tenía. En este lugar de donde ella venía, adoraban a una diosa que le llamaban Acera, era la diosa del cielo, que ellos le decían, pero esta diosa les permitía a ellos hacer varias cosas que para nosotros los cristianos no están bien, que ellos hacían basados a sus religiones y a sus prácticas de ellos. También adoraban al dios Baal. Ese dios también era otro dios para ellos, pero no el Dios verdadero que nosotros hoy actualmente tenemos. El Dios nuestro no nos permite ciertas cosas, Él nos permite dar amor a los demás, y es a veces lo que nosotros no hacemos. Criticamos al pobre que nos necesita en vez de llegar con palabra de Dios y hablarle la maravilla de Dios. Pero gracias a las voces de que Dios era el Todopoderoso, esta mujer escuchó que Dios hacía milagros.
Esa mujer salió de ese lugar y se dirigió al camino que Dios llevaba para pedirle y hacerle la petición que ella necesitaba. Entonces, si leemos Mateo 21 y 22, dice: saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y Sidón, y he aquí una mujer cananea que había sido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Su dolor era causado por la condición de su hija. ¿Cuántos a veces nosotros actualmente, nuestros hijos, lloran, especialmente cuando están de meses, de días? Nuestros niños lloran, les vemos sus lágrimas y no les podemos preguntar qué les pasa, simplemente porque no hablan los niños, pero el dolor en nosotros está. Nosotros sabemos, nos preocupamos, pues lo remediamos a veces con algo que le hacemos, algo en la casa, pero a veces nos olvidamos de lo más importante, que es pedirle a Dios. Y hasta el momento en la Biblia no se encuentra nada que diga que Dios nunca le resolvió una petición de oración a un padre por sus hijos. Siempre que los padres pedimos por nuestros hijos, Dios está con nosotros. Pero depende de nuestra fe. No es nada más de pedir y ya se hizo el milagro y ya. Porque Dios da la sanidad, pero también las recaídas vienen por nuestra fe, simplemente, porque la fe de nosotros a veces es de un momento, pero a veces es tener fe. Para mí, y me ha pasado, de que en ciertas ocasiones le he pedido a Dios, y me pasaba mucho tiempo antes, les voy a decir, Dios me ha tenido un proceso de cambiarme. Le pedí a Dios y sí, Dios es tan bueno, y yo sabía que Él era, pero ¿qué pasaba? Después yo no seguía fiel con mi fe a Dios. Esperaba el milagro, pero el milagro se hizo y ya el mundo se me arregló. La Biblia no dice eso. La fe en Dios tiene que ser constante en nosotros, no todos los días. Si usted tiene fe, dígale aleluya, dígale amén a Dios, porque Dios lo necesita. Dios necesita escuchar lo que usted le crea. Que usted en su corazón diga amén, gloria a Dios, porque Dios en agradecimiento le va a traer a usted la sanidad, resolverle el problema. No importa el problema que usted tenga, si usted lo pone en las manos de Dios y con fe, vea lo que esa mujer hacía. Ella tenía un problema tan grande para ella, que para ella era fácil pedirle a sus dioses, sus falsos dioses que tenía. Pero ¿qué pasa? Ella creyó en el Todopoderoso. Ella hizo a un lado todo lo que ella tenía. No sabemos cómo ellos vivían, bajo qué condiciones ellos adoraban a ese Dios falso, a los dioses falsos. Pero el Dios de nosotros, Él no nos pone condiciones. Él simplemente nos pide que le creamos y le adoremos. Muchas cosas vienen a veces en nuestros hijos. En este caso, esta mujer, como dice la palabra, era atormentada por un demonio. No sabemos qué tipo de demonio, pero me imagino que no era nada bueno, porque simplemente la palabra demonio para mí me espanta. Hablar de demonios es hablar de algo feo, y bonito no creo que era lo que a ella le pasaba. Pero esta mujer seguía y siguió. Entonces ella amaba a su hija a pesar de la condición que ella estaba. Y me imagino la condición, que era lo que hacía, que es sacrificio. A veces vemos personas, como en el caso de nosotros, con nuestra hermana Margarita, vemos la condición que David está. En los años que yo llegué acá, David no era lo que vemos ahorita. No, ahorita David, hagan de cuenta que David ya camina para nosotros. Los hermanos pueden decir, David no movía ni un dedo antes, cuando yo lo conocí. Pero hemos visto cómo David va superando, y hemos visto cómo nuestra hermana, cuando está aquí,
Ella quiere que David escuche la palabra de Dios. Ella lo está mueve y mueve, y David a veces grita, pero no porque él no quiera, es por la condición que él está. No sabemos qué en su mente le afectó, sus pensamientos, lo que él tiene. Pero la hermana tiene esa fe y cree en las oraciones de esta iglesia, que David va a caminar un día. Y yo lo creo también, porque seguimos orando por él. No porque ya vemos que él sonríe, porque él nos aprieta la mano, nosotros ya nos olvidamos de David, ¿no? David sigue en las oraciones de nosotros. Y vemos muchos ejemplos. Yo también cuando tenía como, ¿qué serían? 8 años o menos. Había un señor que se llamaba Domingo Lainez. Este señor no sabía leer, no sabía escribir, absolutamente lo que dice analfabeto. Entonces este señor se enfermó de pulmonía, ya muy grave, pero este señor había sido cristiano desde que él tuvo uso de razón. Y la fe que él tenía, yo en estos momentos la puedo entender. No la entendía antes, por el simple hecho que yo escuchaba la palabra de Dios, pero no conocía de la palabra de Dios, que es muy diferente escuchar. A veces escuchamos, le invertimos tiempo a alguien, no importa un testigo de Jehová, el que sea, pero no entendemos la palabra de Dios. Ahora que lo entiendo este señor, este hermano. Siempre le decíamos hermano Mingo, todos le decíamos hermano Mingo, porque él todo el tiempo, hijos, hijas, todo el tiempo con amor para todos. Bueno, resulta que este señor se puso muy enfermo. Él vomitó sangre, quién sabe de tantas cosas. Es lo que yo me alcancé a dar cuenta. Se fue a un hospital y él dijo: voy por 6 meses, pero en 6 meses yo regreso a la iglesia y voy a regresar fortalecido. Se perdió por 6 meses. Para nosotros no vimos al hermano Mingo, pero en menos de 6 meses él regresó a su iglesia, y él siempre con su Biblia en la mano, que no sabía leer. No sé qué él hizo en la iglesia, en el hospital, pero cuando el hermano Mingo vino, él dio un sermón y leyó la Biblia. Y yo hasta hace poco dije: pues si el hermano Mingo no sabía leer. Y él habló sobre la fe también que él tuvo. ¿Cómo le hizo? ¿Quién le dijo cómo lo hiciera? No sé. Pero este hermano tuvo fe y dijo: voy a regresar. A partir de ese momento, este hermano que llega, y hubo un cierto problema en la iglesia donde él se congregaba. A él lo dejaron de líder, de copastor, sin saber leer. Pero él seguía firme, lo miraba usted con su Biblia en la mano, nunca la ve así en esa posición. Todas las tardes. Allá en las iglesias, no crean que es como acá, que nos dan mucho tiempo. Allá en las iglesias, domingo, servicio matutino, vespertino, lunes, oración, martes, orar en las casas, miércoles, estudio, jueves, vigilia, viernes, vigilia, sábado, oración. Es toda la semana. Y no crean que nunca está llena la iglesia por eso. La iglesia está llena, pero es por la fe que ellos tienen en Dios. Porque esas personas que están ahí, yo sé que tienen fe, porque hasta el día de hoy yo le pregunto a mis padres: ¿se siguen congregando? Y dicen: no, que ahora ya se traen a los bisnietos. ¿Entiende lo que le digo? Entonces este hermano, como les digo, él superó esa barrera en base a su fe. Y estamos viendo en esta mujer también, que ella, la fe que tenía. Si vamos al versículo 23, dice: pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela pues, da voces tras nosotros. Imagínense cómo iba Dios probando la fe de esta mujer. ¿Qué era el tropiezo que le estaba poniendo? Ella pudo haberse rendido, pudo haber maldecido, pudo haber cosas que todos hacemos a veces. Nomás algo no se nos da y ya empezamos a mentar nombres y arruinamos toda la obra que ya llevamos construyendo. Pero esta mujer no. Esta mujer siguió. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros insistimos en los caminos de Dios?
es porque tenemos un objetivo, y el objetivo es nuestra fe, y la fe es la sanidad que nosotros pedimos, o lo que usted pida. No simplemente puede ser por una enfermedad. Muchas veces a nosotros nos rechazan. ¿Cuántas personas vamos al doctor y nos meten allá al cuartito y ahí nos tienen hasta por 5 horas? Y a veces no sabemos que el doctor no ha llegado, y dice, doctor negligente, que doctor acá. No sabemos que Dios a veces dice, quédate 5 horas ahí, a ver cuántas horas, a ver qué tanta fe tiene, me pides y yo te responderé. Pero no lo hacemos, criticamos al doctor, que el doctor cree que no tengo nada que hacer, que el doctor aquí, que el doctor allá. No. La otra vez yo fui al doctor y lo mismo, me encerraron y yo anduve a orar y lloré todo el tiempo. Y llegué ahí y me iba a hacer un examen del corazón. Yo llevaba fe, pero la fe me traicionó, porque el examen que me iban a hacer era para que me iban a mandar a hacer un estudio más profundo. Mi fe siguió latente, pero yo tengo otra enfermedad. ¿Qué pasó? Yo sentía que la sanidad iba a llegar ese día a mí. Mi fe estaba puesta y puesta. Llegó, me hicieron el examen, el electrocardiograma, y me dice, ¿sabe qué? Su corazón está bien, ¿usted qué va a ir a hacer allá? Y digo, gracias, Señor, pero se me olvidó una vez. ¿Cómo ve? ¿Cómo ve la fe? ¿Cómo el diablo a veces nos pone esos tropiezos? O nos enfocamos tanto en una cosa que se nos olvida que si nos dolió un dedo, a veces nos olvida que el hombro también necesita sanar. Me pasó, pero bueno, al punto que quiero llegar es de que esta mujer seguía y seguía insistiendo, a pesar de todos los problemas, todos los obstáculos que ella tenía que pasar, barreras, y no eran obstáculos que ahora en la actualidad nosotros tenemos. Ella creía en una persona. Nosotros aquí tenemos eso de que pedimos sanidad, vamos al doctor. Lo que les decía, el doctor nos tiene 5 horas, decimos, no, pues el vecino me dijo que aquel nomás eran 3 horas. Entonces nos vamos al de 3 horas. No sabemos si el de 3 horas es bueno o es mal doctor, simplemente porque sabemos que es un doctor. Pero ella creía en Dios, ella creía en el único doctor de todos. Y bueno, esta mujer siguió insistiéndole al Señor, insistiéndole a Dios. Me imagino que ella no solo le hablaba a Dios, ella constante estaba en oración, porque es lo que aquí nos habla la palabra. Ella constante estaba en oración, a pesar, cuando ella podía hablar, le hablaba, pero cuando no podía, ella oraba, y ella pedía por su hija. Ella no desmayaba, como muchos hacemos, pero a veces los obstáculos, las humillaciones, a veces, porque a muchos nos humillan, podemos decir eso, cuando estamos buscando algo, especialmente cuando buscamos una casa, buscamos un maestro para nuestros hijos, cualquier cosa, a veces nos ponen unas barreras que dice uno que no las quiere alcanzar, pero no es que uno no pueda, es su fe de uno que va a alcanzar esas cosas. Porque si nuestra fe está más alta que el obstáculo que nos están poniendo, esa barrera la vamos a pasar, y sin lastimarnos, que es lo más importante. Entonces esta mujer le siguió insistiendo a pesar de lo que le dijeron los discípulos a Jesús, que iba pasos atrás. Cualquiera de nosotros podemos pensar que ellos tenían envidia, ellos tenían celo de escuchar, pero no era así. Era porque Dios estaba obrando ahí. Dios estaba ahí con amor, porque Dios por amor a veces nos hace esperar por probar nuestra fe. No nos hace esperar para que ya nos vamos a morir o X cosa. Entonces esta mujer nos dice en el versículo 24, él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo,
Señor, socórreme. ¿Se da cuenta? Las barreras que ella tenía. Cuando ella se postró, ella estaba confirmando su fe. Su fe de ella estaba más grande que los obstáculos. Entonces ahí vemos que a veces nosotros llegamos a la oración a pedir, pero simplemente de la forma que llegamos, ahí nos quedamos. No seguimos, no pasamos los procesos. Si vemos a esta mujer, y lo podemos hablar así, es un proceso que ella pasó para recuperar la sanidad de su hija, que pues ya estaba desahuciada ella con lo que su hija padecía. Ahora vemos en esta actualidad, y es parte a veces de que culpamos a nuestros jóvenes, vemos tantas cosas que pueden ellos practicar en el internet especialmente. Ahí pueden haber muchas cosas que ellos van a inducir a drogas, a alcohol, a muchas cosas malas. Y nosotros, ¿qué hacemos? Cancelamos el internet, los castigamos, pero nunca nos ponemos a orar y a enseñarles el camino y decirles, ¿sabes qué? O simplemente enseñarles la Biblia y decirles, ¿sabes qué? La solución a los problemas no es el internet, no es esto, es la palabra de Dios. Porque en el internet vemos tantas cosas como practican magia, ritos a la muerte. Estaba viendo una noticia que en la ciudad de Guatemala agarraron a unos jóvenes de entre 18 a 19 años que practicaban, pues no sé la verdad, esto de la Santa Muerte, algo así. Pues descuartizaron a un señor y entonces este señor, el rito que ellos tenían era dejar las partes en toda la ciudad. La ciudad es grande, pero imagino que lo iban a hacer muy pequeño. Bueno, cuando los entrevistaron a ellos, estaba viendo que uno de ellos dice, es que yo no tuve padres. Y el otro pues dice, sí, no, que mis padres eran igual que yo. Y el otro de origen salvadoreño dice, no, pues yo solo sé que nací en El Salvador, pero de ahí no sé ni quién soy. ¿Qué pasa? A veces nosotros perdemos la identidad de nuestros hijos por nuestra fe. A veces nos enfocamos en muchas cosas que no nos edifican en los caminos de Dios. A veces nos enfocamos en cosas de que, por decirlo así, en un programa de televisión, nos enfocamos tanto en eso que nos olvidamos qué pasa en el cuarto de nuestros hijos. Y por medio de ese descuido que tenemos, un demonio puede estar en nuestros hijos, porque son demonios los que entran en las personas, en los jóvenes especialmente, como en el caso de esta mujer. Como les digo, no sabemos qué clase de demonio, pero en nuestra vida actual, les estoy hablando, ocurren estas cosas. Y estos muchachos dicen, no, es que nosotros lo hacemos para la Santa Muerte. Y le dicen, ¿por qué? Porque dice, simplemente porque las personas que a mí me cuidaron cuando yo estaba chiquito, ellos adoraban a la Santa Muerte. ¿Se da cuenta? Nosotros adoramos a Dios. ¿Por qué no nosotros enfocar a nuestros hijos a los caminos de Dios? Alejarlos de toda esa maldad, alejarlos de esos caminos, de esos círculos que los rodean, círculos de vicios. A veces no sabemos, decimos, nuestros hijos son así, los hacemos santos. Pero cuando salen de nuestra casa no sabemos. Entonces es de la forma que nuestros jóvenes pueden ser impactados por estos actos del demonio, del diablo mismo. Entonces en el versículo 27 dice, y ella dijo, sí, Señor. En el 26 dice, respondió él y dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos.
Imagínense qué tan fuerte era ya esto. Pero ella seguía igual. En el 27 nos dice, ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Cuando él le decía esto a esta mujer, él se refería a que antes los perros, ahora en la actualidad, o perrillos, como ustedes quieran ver, en las casas, pues, de ellos eran como las, ¿cómo se dicen? Las aves de rapiña, como, ¿cómo se llaman? Que comen las sobras de todo. Era un perrillo. Y él estaba diciendo eso a ella. Y ella puso su fe otra vez. Dios puso la fe en prueba y ella siguió esa barrera. Entonces ahí el Señor vio y dijo, la fe de esta mujer es tan grande, a pesar de todo lo que le he dicho, ha pasado lo que su hija tiene, esta mujer sigue firme. Y nosotros a veces, en la actualidad, no nos dicen simplemente eso, a veces nos dicen otra palabra más suave, más que la podemos llamar con más amor. No nos llegan a decir y nos enojamos. Y esta mujer nunca renunció. Y nosotros a la primera renunciamos. Porque nos tratan mal, el orgullo, el ego que se nos va a herir. Pero no sabemos que más adentro del ego está el corazón y la fe en el corazón es la que nos va a llevar a la sanidad. Entonces, estando ya todo lo que Jesús le había dicho a esta mujer, él dijo en el versículo 28, él dijo, entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde ese momento, imagínense, fue sanada la mujer de los demonios. Nosotros a veces tenemos un dolor de cabeza, no tenemos un demonio, y ponemos la fe en el Tylenol, no en la oración. Y si ponemos la fe en la oración, tenemos que seguir orando. No porque ya oró una vez, a la hora se le va a quitar el dolor de cabeza. Ponga a Dios en su mente hasta que el dolor de cabeza se le quite. Y si se le quitó el dolor de cabeza, arrodíllese y dele gracias a Dios, porque el milagro ya se hizo. Amén. ¿Cuántos creen que Dios puede hacerlo en nosotros? Amén. Porque Dios, Él prometió y Él cumple. Dios no vino al mundo a hablarnos como ahora en la actualidad, en la política especialmente. Dios no lo hizo. Dios prometió, y si Él no ha venido aún por nosotros, por su pueblo, es porque Él nos quiere. Porque estamos tan perdidos, Él no quiere que suframos más de lo que vamos a sufrir. Gloria a Dios. Entonces, para concluir, nuestros hijos son cimiento de Dios. ¿Qué tanto nosotros protegemos a nuestros hijos en base a la palabra de Dios? Poniendo nuestra fe en base a la palabra de Dios. Yo los invito a que lo hagamos. A los jóvenes también. Los jóvenes también a veces les pasa la primera cosa, renuncian a Dios. ¿Vieron lo que esta mujer hizo? Lo que esta mujer pasó. Todo lo que esta mujer pasó, de dónde fue, a dónde llegó y a dónde halló la sanidad. Ella no fue a sus dioses, ella no fue a ningún lado. Ella puso la fe en Dios que nosotros no tenemos. Y Dios quiere que nosotros sigamos firmes en la fe con Él. Porque solo en Él, como dice un canto, solo en Él está la sanidad. Y lo creemos, y hay un canto que se llama Aumenta mi fe, ya lo escuchamos. Y yo quiero que cierre sus ojos y por medio de este canto usted le pida a Dios, le pida al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ponga ese dolor, esa angustia, qué sé yo qué es lo que usted tiene, qué sé yo lo que su familia está padeciendo. Ponga eso en oración, póngaselo a Dios, póngalo con fe y verá que al salir de aquí la solución va a estar hecha. No esperamos nosotros pasar todo este proceso, pero Dios va a estar con nosotros el día de hoy y va a estar siempre. Y
Por medio de este canto usted dele gracias a Dios y aumente su fe hacia Él, que es lo más importante. Yo también creo